Hoy vamos a analizar otro texto dentro de su contexto. Vamos a analizar Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo lo sacan de contexto este texto? Muchos sacan de contexto la frase somos más que vencedores. Muchos la usan como si se tratara de una frase motivacional. Si estás pasando por algún problema o enfermedad, no hace falta quien te diga que eres más que vencedor. Si necesitas algún éxito en tu vida, ya sea académico, en el trabajo, incluso hasta deportivo, no falta quien va a decir somos más que vencedores. Incluso otra que es inocente es cuando alguien está batallando con un pecado y alguien le dice ánimo, eres más que vencedor. Somos más que vencedores. Pero todas estas formas de usar este texto es sacar este texto de su contexto, es decir, algo que el Espíritu Santo no inspiró. Analicemos el texto en su contexto. La iglesia en Roma era un foco de persecución, pues estaban en la capital del Imperio Romano. Pablo en este capítulo 8 escribe a esta iglesia para darle fortaleza en medio de esta persecución. En este capítulo Pablo les expone a los romanos que en medio de la persecución ellos pueden tener este consuelo: el futuro está seguro. Desde el versículo 1 les dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Luego en esos primeros versículos les dice que ellos están ahora en el Espíritu, que ya no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, y que ya no andan en pecados. En el versículo 11 les dice que ese espíritu que mora en ellos fue el espíritu que levantó de los muertos a Cristo. Es el espíritu que también vivificará sus cuerpos. En los versículos 16 y 17 les dice que ese espíritu que mora en nosotros es el que nos garantiza que somos hijos de Dios, entonces herederos, y que seremos glorificados porque hemos padecido con Cristo. Entonces en el versículo 18 les anima diciéndoles que las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria que les espera. En los versículos 24 al 25 les recuerda que fueron salvos en esperanza, la esperanza de la redención de sus cuerpos. Y en el versículo 28 les dice que estas aflicciones que están pasando resultarán para su bien. En el versículo 30 les dice que ellos que fueron predestinados, llamados y justificados también serán glorificados. Entonces el contexto amplio de todo Romanos 8 es la esperanza de la redención futura en medio de la aflicción. Ahora, si analizamos los versículos anteriores al versículo 37, nos daremos cuenta de qué es lo que Pablo quería decir con somos más que vencedores. En los versículos 31 a 33, Pablo les dice que nadie puede condenarlos y juzgarlos porque ellos han sido justificados por Cristo. El versículo 35 nos sirve para aclarar todo. Pablo hace dos preguntas retóricas con las cuales les está diciendo a los romanos que nada podrá separarlos del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni hambre, ni desnudez. Cosas que los cristianos en Roma estaban pasando. Luego en el versículo 36 cita el Salmo 44, un salmo que expresa una petición de los judíos de que Dios les librase y les redimiese en medio de las aflicciones y las persecuciones que estaban viviendo. Y si analizas el versículo 37 con el versículo 36 te darás cuenta que están estrechamente ligados. La conjunción con la que empieza el versículo 37, que se traduce como antes, es una conjunción contrastiva. Contrasta las ideas del versículo 37 con las del versículo 36. En el versículo 36 está diciendo que por causa de Dios ellos son muertos todo el tiempo como ovejas que van al matadero. Pero el contraste del versículo 37 nos dice que aún en medio de eso ellos son más que vencedores. También la palabra en nos indica posición. Somos más que vencedores en una posición. La posición es todas estas cosas. ¿Y cuáles son todas estas cosas? Tenemos que irnos al versículo 35 para ver que todas estas cosas se refiere a la persecución que estaban pasando los romanos. Luego Pablo concluye en el versículo 38 y 39 que debido a que somos más que vencedores, está seguro que nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quería decir Pablo con esta frase? ¿Qué quería decirle a los romanos cuando les dijo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Sin duda, Pablo está animando a los cristianos perseguidos en Roma. Les está diciendo que todo aquel que es perseguido y muerto por causa de Cristo es más que vencedor. ¿En qué sentido el que es perseguido es más que vencedor? Primero porque dice que es más que vencedor en Cristo. Y en el mismo capítulo Pablo ha dicho que Cristo murió, pero que Cristo también resucitó. Es decir, que Cristo venció la muerte. Y recuerden que en el versículo 17 Pablo ha dicho que el que padece con Cristo también será glorificado con Cristo. Y en el versículo 11 Pablo ha dicho que así como Cristo fue resucitado, así también nosotros seremos resucitados. Lo que le está diciendo Pablo a los romanos es no se preocupen, aguanten la persecución, aguanten los padecimientos por causa de Cristo, y aun cuando ustedes mueran por causa de Cristo, serán vencedores porque están en Cristo. Y así como Cristo resucitó, ustedes van a resucitar, y así como están padeciendo con Cristo, también con Cristo van a ser glorificados. Les está diciendo a los perseguidos, la muerte no les puede hacer nada, son más que vencedores. Entonces cuando Pablo les dijo a los romanos somos más que vencedores, él no tenía en mente dar unas palabras
palabras motivacionales para que tuvieran éxito en la vida, éxito familiar, éxito académico, éxito económico e incluso para que vencieran el pecado. Él estaba animando a cristianos perseguidos. Pablo dijo esto en un contexto de persecución, aunque tenemos que aclarar que este pasaje sí puede ser aplicado para nuestros días. Puede ser aplicado para una persona que está siendo perseguida, para una persona que está siendo oprimida por su fe. Y también aclaro que por el contexto del resto de las escrituras, todo cristiano, sea perseguido o no sea perseguido, también es vencedor, también ha vencido la muerte, también va a ser glorificado, también va a ser resucitado si está en Cristo. Entonces hay un sentido en el que todos somos vencedores, pero también hay un sentido en el que los perseguidos son más que vencedores. Espero que te haya gustado este video, pero para que tenga más sentido quiero que hagas algo en este momento. Al terminar el video va a aparecer una lista de los países con más persecución en el mundo. Quiero que ores por los creyentes que están en estos países, que ores para que Dios les recuerde por medio de este pasaje que ellos son más que vencedores en Cristo Jesús. Que ores para que Dios les llene de consuelo con la redención futura que nos espera a todos. Toma unos minutos para orar por los perseguidos.